Te doy la bienvenida a la Lección Divina del miércoles de la semana 29 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera que hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos lanza de nuevo una exhortación a la vigilancia con otras dos parábolas. Ayer la parábola era sobre el dueño y el empleado. Hoy, la primera parábola es sobre el dueño de la casa y el ladrón, y la otra habla del propietario y del administrador. Entiéndanlo bien, si el dueño de la casa supiese a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así que como el dueño de la casa no sabe a qué hora llega el ladrón, así nadie sabe la hora de la llegada del Hijo del Hombre. Jesús lo deja bien claro: más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hoy, muchas gentes viven preocupadas con el fin del mundo. Por las calles de las ciudades a veces se ve escrito sobre los muros: Jesús volverá. Hay gente tan angustiada por la proximidad del fin del mundo que llegó a cometer suicidio. Pero el tiempo pasa y el fin no llega. Muchas veces la afirmación Jesús volverá es usada para meter miedo en las personas y obligarlas a atender una determinada iglesia. De tanto esperar y especular alrededor de la venida de Jesús, mucha gente deja de percibir su presencia en medio de nosotros, en las cosas más comunes de la vida, en los hechos de la vida diaria. Pues lo que importa no es saber la hora del fin del mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente en medio de nosotros, en la persona del pobre, y en tantos otros modos y acontecimientos de la vida de cada día. La pregunta de Pedro: Señor,
¿dices esta parábola para nosotros o para todos? No se ve bien el porqué de esta pregunta de Pedro. Él evoca otro episodio en el cual Jesús responde a una pregunta similar diciendo: a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros les es dado a conocer en parábolas. La parábola del dueño y del administrador. En la respuesta de Pedro, Jesús formula otra pregunta en forma de parábola. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Inmediatamente después, Jesús mismo en la parábola da la respuesta. El buen administrador es aquel que cumple su misión de siervo, que nunca usa los bienes recibidos para su propio provecho y que está siempre vigilante y atento. Es posible que sea una respuesta indirecta a la pregunta de Pedro, como si dijera: Pedro, la parábola es realmente para ti. A ti te incumbe saber administrar bien la misión que Dios te da como coordinador de las comunidades. En este sentido, la respuesta vale también para cada uno de nosotros. Y allí toma mucho sentido la advertencia final. A quien se le da mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confía más, se le exigirá aún más. La misma problemática había en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Mucha gente de las comunidades decían que el fin del mundo estaba cerca y que Jesús volvería después. Algunas comunidades de Tesalónica, en Grecia, apoyando la predicación de Pablo, decían: Jesús volverá. Por esto, había personas que habían dejado de trabajar porque pensaban que la venida fuera cosa de pocos días o semanas. ¿Trabajar? ¿Para qué? Si Jesús iba a volver. Pablo responde que no era tan simple como se lo imaginaban. Y a los que no trabajaban decía: quien no trabaja, que tampoco coma. Otros se quedaban mirando al cielo, aguardando el retorno de Jesús sobre las nubes. Otros se quejaban en la demora. En general, los cristianos vivían en la expectativa de la venida inminente de Jesús. Jesús venía a realizar el juicio final para terminar con la historia injusta de este mundo de aquí abajo e inaugurar la nueva fase de la historia, la fase definitiva del nuevo cielo y de la tierra nueva. Pensaban que esto acontecería dentro de 1 o de 2 generaciones. Mucha gente seguiría con vida cuando Jesús iba a aparecer glorioso en el cielo. Otros, cansados de esperar, decían: no volverá nunca. Hasta hoy, la venida final de Jesús no ha ocurrido. ¿Cómo entender esta tardanza? Supone que ya no percibimos que Jesús volvió, que está en medio de nosotros. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ya está con nosotros, a nuestro lado, en la lucha por la justicia, por la paz y por la vida. La plenitud no ha llegado todavía, pero una muestra o garantía del reino ya está en medio de nosotros. Por esto aguardamos con firme esperanza la plena liberación de la humanidad y de la naturaleza. Y en cuanto esperamos y luchamos, decimos con certeza: Él ya está en medio de nosotros. Ahora reflexionemos. La respuesta de Jesús a Pedro sirve también para nosotros, para mí. ¿Soy un buen administrador de la misión que recibí? ¿Cómo hago para estar vigilante siempre? Oremos. De la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre de Yahvé. Excelso sobre los pueblos Yahvé, más alta que los cielos su gloria. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día.